Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Díaz Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les haya dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Y como lo puedes ver, el día de hoy tenemos una invitada, la cual es Tatiana Garza. Entonces, hola, Raquel. Gracias, Tatiana, gracias por venir. Gracias a ti. Sí, no sé si gustas decir algo. Pues nada, estoy muy contenta de la invitación que me hiciste, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias. Estuvimos, la verdad, platicando un chorro. Entonces, ahorita nos gustaría seguir platicando un poquito más. Y creo que es una gran oportunidad, Tis, para decir lo grande e increíble que puede ser. Realmente eres un modelo a seguir. Gracias. Y qué increíble que el día de hoy puedas acompañar después de todo lo vivido del día de hoy. Pero sí, muchas gracias. El día de hoy me gustaría platicar un poquito sobre una vida de adoración. Una vida de adoración y qué más o qué mejor persona que tú que has podido conocer todos los ámbitos de una verdadera adoración. Entonces me gustaría que nos empezaras primero a decir qué es la adoración, por qué hablamos de adoración. Sí, pues generalmente se escucha la palabra adoración mucho en nuestro contexto cristiano, ¿no? Evangélico. La escuchamos mucho en la iglesia, escuchamos las palabras alabanza y adoración y generalmente se enfoca en lo que es la música, ¿no? Decimos las canciones de alabanza, o los cantos de alabanza, los cantos de adoración, haciendo referencia a los cantos rápidos, a los cantos lentos, ¿no? Pero eso no es la adoración. ¿Está mal? No está mal, pero realmente la adoración es un estilo de vida. O sea, no que no la vayamos a pasar cantando todo el día, pero la adoración es una vida consagrada a Dios, ¿no? Necesitamos tener primero que nada ese concepto claro. La adoración se vive, la adoración se habla, la adoración se piensa. ¿Por qué? Porque como cristianos nuestra vida debe ser una constante adoración delante de Dios. Sí, claro, totalmente. Creo que hay momentos difíciles en los que son realmente cruciales para adorar a Dios. O sea, sí. Hay momentos en los que uno sabe con su entendimiento que tiene que adorar a Dios. Y creo que si nos podemos, la adoración siento que lleva mucho. Adoración en que Dios, siendo un Dios tan grande, se deleita en escuchar una alabanza de nosotros, siendo tan insignificantes, siendo tan pequeñitos y se complace eso. Y yo siempre le digo, qué bonito es que Dios, siendo tan grande, venga a un lugar o habite en un lugar tan chiquitito como nuestro corazón y que todos juntos, unánimes, en una congregación, en un lugar, podamos exaltarlo y sus promesas siguen siendo fiel porque ahí está su Espíritu Santo. Y en vez de nosotros, o sea, sí exaltarlo, sí adorarlo, nos beneficiamos aún más adorándolo, exaltándolo y podemos tener aún más un encuentro con Él. Entonces creo que la adoración también es ese camino que te ayuda a conectarte con el Padre. Sí, definitivamente. La adoración genuina, yo creo que sale en esos momentos difíciles. O sea, yo lo he vivido, yo lo he experimentado y sé que a través de la adoración es como podemos, yo lo digo así, mantenernos a flote en medio de la tormenta. Porque si nos dejamos hundir, perdemos el enfoque. Hace poco tiempo, relativamente, o sea, yo viví un proceso sumamente difícil. Y yo creo que durante toda mi vida, como todos, ¿no? O sea, hemos pasado momentos difíciles. Yo siempre digo que todos esos momentos me prepararon para ese proceso. Y fue en ese momento, o sea, es como dicen, o sea, ahí te das cuenta de lo que estás hecho. Yo sabía que tenía que adorar. O sea, no porque, digámoslo así, Dios necesite mi adoración, porque no es así, Dios es Dios, ¿no? Pero
en ese momento yo sabía que tenía que agarrarme de la mano de Dios, tenía que aferrarme. ¿Y cómo lo hacía? Adorando, dándole gracias a pesar de la situación. Y con la adoración vino lo que es la fe también. En mi caso, entendí lo que era la fe. Y bueno, desviándome un poquito así del tema, ahora hablando de la fe, entendí que la fe es confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sea cual sea la situación. Pero retomando el tema de la adoración, necesitamos adorar a Dios, necesitamos adorarlo, porque como te digo, es esa adoración la que nos mantiene con los pies en la tierra, la que nos deja ver la gracia de Dios a pesar de la situación. Sí, sí, totalmente. Creo que mientras que decías eso, se me vino una frase que dice Juan Muñoz, que dice, es como cuando pasas por la prueba, que viene una enfermedad hacia ti, el único lugar en donde puedes correr es hacia un doctor. Dice, porque él tiene la respuesta. Dice, es como cuando te pasa algo malo, no te puedes alejar de Dios, no puedes correr de Él, porque Él es el que tiene la respuesta. Entonces tal vez no actúa de la manera en la que nosotros lo hacemos, pero Dios tiene el control. Y también me venía a mi mente hace también unos días en los que yo estaba pasando un proceso que la verdad Dios tiene una forma muy específica de tratar conmigo. Entonces era un proceso en el que yo decía, Dios, quiero verte. Y el último, concluí ya para pasar ese proceso, era como que Dios me hacía darle gracias por lo que tenía y por lo que no había tenido. Entonces era como que Dios, gracias porque de la prueba solo fue esto. Gracias porque viví esto, pero solo fue esto. O sea, solo, por ejemplo, no sé, si estabas enfermo tal vez de una gripe, Dios, gracias porque solo enfermedad es una gripe. Gracias porque sí me siento mal, pero es solo esto poquito. Gracias porque, no sé, o sea, y creo que va a la escala en la que tú lo tengas que mover y tú lo puedes acoplar a tu escala. Si tal vez no era una gripe, es una enfermedad más grave, pero gracias porque aún tengo vida. Gracias porque aún estás conmigo. Y son cosas insignificantes porque a veces consideramos que merecemos eso. En cuanto a la adoración es exaltar a Dios y darle gracias porque Él es bueno y porque Él es fiel. Así es, sí, y te entiendo. También este último mes he estado un poquito así medio afectada en cuanto a la salud. Y pues con mi bebé pues es difícil, o sea, es muy difícil ser mamá y estar enferma. Sí. Y sí, como que llegó un momento en el que dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Pero dije, no, o sea, realmente hay personas que puede que le estén pasando peor, ¿no? Entonces dije, no, o sea, cálmate. Tenemos que pensar con la mente fría. Y sí, a veces se nos olvida, adorar, porque no es nada más darle gracias a Dios, no es nada más cantar así en medio de una situación difícil, no es nada más tener momentos de intimidad, sino realmente que nuestra vida, que cada cosa que hagamos sea como para Él, como si la estuviéramos haciendo para Él. O sea, desde sí, tener nuestro devocional diario hasta el atender bueno, en mi caso a mi esposo y a mi hijo. La adoración radica también en la excelencia con la que hacemos las cosas. Y pues eso significa que a pesar de que te sientas mal, dar tu mejor esfuerzo. Sí, claro. Y cómo decirlo, la adoración, hace poquito que tengo muchas ideas. Sí, dale. Batallo para aterrizarlas. He estado leyendo un libro que se llama Adoración sin reservas. Okay. Lo escribió Arlene Shech, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero ella
dirigía la adoración en Hillsong. Okay. Y ella fue líder de alabanza muchos años. Ella escribió el canto que se llama Canta al Señor, Okay, sí. pero en inglés. Y compuso muchos cantos que sonaron mucho tiempo que se cantaban incluso. Y ella habla de esto, de lo que es una vida de adoración sin reservas. Es una adoración extravagante, dice ella. Es una adoración fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Y ella habla precisamente de esto, que es una vida más allá de lo ordinario. O sea, vaya, valga la redundancia. Tenemos que vivir la vida como, pues sí, como lo mencionaba ahorita, o sea, como dice la Biblia, hacer todo como para Dios. Porque ahí es donde reflejamos a Cristo. Estoy batallando un poquito. Sí, no está. Y nuestra vida como cristianos pues debe reflejar a Cristo. Es como decía ahorita, o sea, Dios no necesita nuestra oración, nosotros necesitamos adorarlo. Sí, totalmente. Ahora, Tatis, ¿cómo identificar cuando estamos hablando en un ámbito de iglesia, cuando estamos genuinamente adorando y no son nuestras emociones a flor de piel? O sea, yo digo que las emociones se ayudan a conectarte con Dios, pero no son las emociones en sí. Y tú hablabas algo como de que hacer todo con excelencia. Y hacer todo con excelencia requiere un nivel de madurez, y ese nivel de madurez viene con el fruto del Espíritu. Pero ahora, y yo siento que cuando pasas con una verdadera adoración, que es la que te permite llegar a Dios, es lo que te provee todo eso. Pero si tú estás en la iglesia y estás levantando tus manos y todo, ¿cómo realmente identificar que es el Espíritu Santo que te está tocando y no tus sentimientos o tus emociones que te están engañando? Pues Dios trata con todos de maneras distintas. Yo particularmente siempre lo digo y soy muy abierta con respecto a eso. No siento que Dios trate conmigo, ¿cómo decirlo? Que sea como muy directo, así, hacia mí. No soy alguien que diga, escucho la voz de Dios, Dios me habló, o tuve una visión, este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, Dios habla en mi corazón, Dios habla, o sea, pone en mi mente cierto pensamiento que sé que viene de Él, cierto sentir. Y como adoradora o como del líder de alabanza, digamos, mejor, creo que hasta cierto punto uno tiene que sí alabar, sí cantar, sí ministrar, pero tienes que como que mantenerte, ¿cómo decirlo? Tienes que llegar hasta cierto punto, no dejarte llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque tú estás guiando a la iglesia. Y pues, o sea, tú ves a la gente y dices, no, Dios nos está tocando, ¿no? O sea, Dios, están recibiendo, Dios está usando como instrumento para hacer de bendición al pueblo. Pero, ¿cómo saber que la gente se está conectando con Dios? No por ti. O sea, nosotros, como te digo, somos instrumentos en las manos de Dios. Pues hay que ver precisamente el fruto de la persona. O sea, tenemos que adorar con entendimiento, sí. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque, pues, o sea, por lo regular, pues llegamos a la iglesia, sí cantamos, pero a veces no estamos pensando en lo que estamos cantando. Entonces, hay que, sí, alabar a Dios con entendimiento y hay que estar presentes en el momento. Pero todo tiene que ver, yo creo, con la intención del corazón. Sí, claro. O sea, Dios conoce tu corazón, Dios conoce las intenciones que hay en él.
Porque dice la Biblia que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, al menos yo, en lo particular, siempre le pido a Dios, Señor, examíname. Examina lo que hay en mi corazón. Si hay algo que no te agrada, como decía David en uno de sus salmos, límpiame. Examíname, quítalo lo que no te agrada, lo que no viene de ti. Y vuelve a, ¿cómo decirlo? Reconstrúyeme, ¿no? Sí. Entonces, uno puede, sí, darle, digamos, herramientas a la iglesia para que conecten con Dios, pero yo creo que el trabajo, o para que eso tenga un resultado, la persona tiene que tener una constante búsqueda de Dios. Sí. O sea, un encuentro con Dios, o sea, no es, a veces sí, Dios tiene como que, hay personas que tienen sus momentos así claves con Dios, ¿no? Pero al menos en mi caso, que toda la vida he estado en la iglesia, que toda la vida he servido, o sea, ha sido una vida siempre en la iglesia, ¿no? Siempre, bueno, lo he tratado de siempre vivir una vida agradable delante de Dios. Pero pues, sí, hay personas que tienen sus momentos clave, ¿no? Un antes y un después en su vida, o sea, ese momento con Dios que les cambió la vida para siempre. Pero yo creo que para que esos momentos en la iglesia tengan un significado real, la persona tiene que estar dispuesta a que el Señor hable su corazón, a que el Señor lo transforme, a que el Señor redarguya, esa es la palabra, que el Señor redarguya, que te redarguya así tu mente, tu corazón, que te haga ver tus verdaderas intenciones de lo que hay en tu corazón, pues. Sí, sí, claro. Sí, creo que esa es la clave, el examinarse, o más bien el pedirle a Dios que nos examine, porque yo siempre digo que hay cositas, al menos muy internas, que aún necesitan ser trabajadas, no importando cuántos años tengas en la iglesia, no importando tu madurez, porque luego llegamos a ese punto de la vida en el que decimos, es que sabes, yo tengo tantos años en la iglesia, o tengo este cargo, sabes, ya he pasado por ahí, estoy bien así. Y ahí caemos en otra cosa y realmente, y estamos diciendo que todo va conectado de cierta manera, o toda nuestra forma de actuar puede ser una manera de adorar a Dios. Entonces, ante eso, llegar a esa soberbia, porque en sí es soberbia, no estamos adorando a Dios. Entonces creo que sí, porque hoy en día hay muchas personas que dicen, es que la iglesia nada más levanta las manos, pero no puedes ver que las personas están conectadas con Dios, o no tienen una convicción de Dios. Y es real, pero entonces si estamos así, ¿cómo saberlo? Y tus palabras fueron examinarte, examinar, permitir que Dios te examine y estar dispuestos a cambiar, porque esa es la clave. Y eso también... también me llevaba a que hay muchas personas que viven de esa manera, o sea, que prefieren rifársela en la vida y vivir así, pero llegan un momento en donde, porque también en la iglesia hay personas que empiezan a moverse de una manera no tan espiritual, o bueno, sí espirituales, pero no en el sentido que deberían de ser, o sea, sabes, como espirituales, no de parte de Dios, sino de parte de otra cosa, y empiezan a hacer un desorden, y eso no es una adoración. Entonces, ¿cómo? Y creo que ahí podemos como discernir, porque a veces nos falta discernir, y todo va llevado a cuando tu momento de adoración, porque estamos diciendo que el momento de adoración es la manera de vivir, entonces eso requiere o te lleva a otros niveles con Dios, entonces vas adquiriendo madurez, y te ayuda a discernir esos momentos cuando las personas no están adorando de la manera correcta. Pero creo que en nosotros también debe de haber la humildad para llevar a las personas a adorar de una manera correcta. ¿Cómo podrías aconsejarle a una persona que dice, ok, tal vez no estoy adorando de la manera correcta? ¿Cómo podría ser? Pues yo creo que todo radica en la humildad. Okay. En reconocer que sin Dios no somos nada, ¿no? Reconocer que lo necesitamos y que
para obtener la gracia, bueno, la gracia la tenemos, el favor de Dios. Para obtener el favor de Dios, debemos tener una actitud humilde delante de Él. A veces, y también, o sea, hablo desde mi experiencia, a veces, como tú dices, a veces uno cree que está bien, pero no, y caemos en soberbia, caemos en falsa humildad, y a veces tenemos ciertas actitudes que a veces son mínimas o aparentemente no tienen nada de malo, pero dice la Biblia que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Entonces, es como te digo, esta actitud constante de venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, en este momento tal vez no siento arrepentimiento. Tal vez no siento que esté mal. O sea, yo creo que estoy bien. Pero ayúdame a sentir esa convicción de pecado, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Nadie en esta vida está exento de pecar. He sabido de personas que dicen, no, es que yo no peco, yo soy perfecto, yo digo, Señor Santo. Porque dice la Biblia que cualquiera que diga que no ha pecado es mentiroso. Entonces, o sea, no puedes decir que no pecas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y esta humanidad está caída. Entonces, es siempre venir delante de Dios y pedirle, pues, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Venir con una actitud humilde y pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Yo siempre cuando oro le pido al Señor, Señor, ayúdame a hacer como tú quieres que sea. Ayúdame a hacer lo que quieres que haga. Porque los caminos de Dios son perfectos, ¿no? Y Él va acomodando las cosas en nuestra vida como a Él le place. Y pues, o sea, bueno, hablando de las personas que servimos en la iglesia, debemos tener cuidado también de no tomar o de no servir a la ligera, no servir desde nuestro punto de vista, porque le estamos sirviendo a la grey del Señor, estamos sirviéndole a Dios primeramente, pero tratamos de ser de bendición a las personas que se congregan. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, de tener una actitud humilde, sí, siempre, y dejarnos guiar por el Señor, porque sí podríamos tener tal vez mucho conocimiento bíblico, el conocimiento, el gnosis, se le dice en griego, que es el conocimiento teórico, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que trae poder a nuestras vidas, es el que nos da autoridad, esa es la palabra, el que nos da autoridad cuando hay que ayudar a alguien, cuando hay que darle una palabra de exhortación a alguien, cuando hay que ministrar a alguien. Y cuando hacemos las cosas ¿cómo se le dice? Porque creemos que es lo correcto, o porque creemos o lo hemos visto que así lo han hecho otras personas, tenemos que tener cuidado. Entonces siempre tener una actitud humilde delante de Dios, yo creo que esa es la clave. Muy bien. Ahora me gustaría que entráramos ahora más personal, Tati. Hablaba contigo y cuando te platicaba sobre la idea del video era como que tú en una experiencia total como
sí, integrante o miembro de una iglesia, pudiendo adorar a Dios, pero también como ministro, llevando a la congregación a adorar a Dios. Pero también ahora en esta etapa de vida casada, y no solo eso, sino también de un bebecito. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa vida de adoración? Pues es algo que he tenido que ir aprendiendo también en estos últimos 3 años y específicamente en el último año. Mi bebé ya va a cumplir 1 año, gracias a Dios. Es una manera de adorar muy distinta a lo que estamos acostumbrados o estamos acostumbradas específicamente las mujeres, y más en este tiempo que se habla mucho acerca del empoderamiento femenino y este tipo de movimientos y de pensamientos. Te digo, yo también lo he tenido que aprender. He tenido que aprender que el servir a mi familia también es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando recién nació mi bebé, me acuerdo, o sea, uno de mis mayores anhelos en la vida era ser mamá. Pero ya cuando tenía a mi bebé en mis brazos, me acuerdo las primeras noches, o sea, dices, ay Señor, ¿en qué me metí? Y me di cuenta que el tener una familia te acerca a Dios realmente. Te acerca a Dios. Primeramente, bueno, en mi papel de esposa, el servir a mi marido. Claro que el matrimonio es un trabajo en conjunto, ¿no? Pero desde mi papel como esposa, el servirlo a él, el ser su ayuda idónea, el ser de bendición para él. Y pues cuando está el matrimonio así tan solos, sin hijos, pues disfrutas mucho el tiempo en pareja, tienes más tiempo para ti, la vida social es un poco más activa, pero cuando tienes a tu primer bebé, la cosa cambia completamente. Me di cuenta que el ser mamá es hacer a un lado ¿cómo decirlo? Tus anhelos o lo que tú quieres, lo que tú eres, por atender a tu hijo o por ver por el bien de él, ¿no? En todos los aspectos. Primero dejas de dormir bien, ya no duermes, al menos yo no he dormido más de, ¿qué te digo? 5 horas seguidas desde hace 1 año. Y el ser mamá, como te digo, y de esposa también, pero el ser mamá creo que es un trabajo más exigente, te perfecciona realmente, porque yo decía, bueno, entiendo por qué ciertas mujeres dicen, no, yo no quiero ser mamá. Lo entiendo, no lo justifico, ¿no? Pero entiendo por qué llegan a ese pensamiento. Pero, o sea, creo que muchas personas deciden no tener familia porque implica negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, negar, como te digo, tus planes, tus proyectos, tu estilo de vida. Y el tener una familia realmente, te digo, te perfecciona. O sea, te hace parecerte un poco más cada día a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús servía. Jesús vino a servir y no a ser servido, dice la Biblia. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y ser esposa, ser mamá, es algo similar. O sea, no que les vas a estar lavando los pies específicamente, ¿no? Pero, o sea, tienes que servir a tu familia. Sí, claro. Sí. Sí, y más cuando, al menos en mi caso, mi esposo y yo llegamos al acuerdo de que en el momento en el que tuviéramos hijos,
que yo me iba a quedar en casa a cuidarlos, porque, y esa fue mi decisión, aclarando, ¿no? Porque esa fue mi decisión, yo siempre lo quise así. O sea, que uno de nosotros dos, en este caso yo, estuviera presente, que estuviera siempre en casa con ellos. Y no es nada más estar en la casa, o sea, no es nada más, sí, me la paso en la casa con ganas, no, o sea, de verdad hay que estar pues ahora sí que al pie del cañón, porque, como te comentaba hace ratito, o sea, me enfermé y atender a un bebé de un año, de verdad es un reto, es un reto, y no solo eso, o sea, yo creo que lo más difícil es que, aún desde bebés, que tus hijos puedan ver reflejado a Cristo en ti. Que tu estilo de vida, porque, o sea, pues sí, mi bebé tiene 1 año, pero los bebés, o sea, lo ven todo. A lo mejor, o sea, bueno, él ahorita pues no habla, ¿no? Pero yo lo veo, como te platicaba hace rato, o sea, veo que cada día está más despierto, cada día es más listo, y es muy importante el que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Perdón. Porque un día van a crecer y un día sí van a tomar sus propias decisiones, pero es muy importante lo que nosotros como padres hacemos desde el principio. Es muy importante lo que vivimos, lo que reflejamos, porque ellos lo ven. Entonces, sí, el atender a tu familia, el vivir primeramente para Dios, y el vivir para atenderlos a ellos, para construir una vida cimentada en Dios, es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero nuestro primer ministerio siempre va a ser la familia. Siempre va a ser la familia. Y el criar a un hijo con la palabra de Dios, el criar a un hijo que él vea tu ejemplo, también es discipularlo, es llevarlo por el camino de Cristo. Sí, claro. Entonces, como te digo, es un trabajo constante que Dios está haciendo conmigo, porque, como te decía ahorita, el mundo nos dice una cosa totalmente distinta. El mundo te dice, ve por tus sueños, haz lo que a ti te gusta hacer, dedícate a lo que tú quieres. Nos dicen que hasta es dañino para el planeta tener una familia. Pero no es lo que Dios dice. No es lo que Dios quiere. Sí, claro. Entonces, sí, es algo que incluso yo decidí dedicarme a mi familia, tengo que estar constantemente, o sea, trayendo mi corazón delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a convencerme de que lo que estoy haciendo te agrada, lo que estoy haciendo es un trabajo, no un trabajo, sino un servicio para ti, que lo que estoy haciendo te agrada. Porque sí, o sea, te digo, nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, nos convencemos, o sea, se crea en el corazón una convicción que después es muy difícil quitar, que es muy difícil cambiar. Entonces, estoy convencida de que sí, el ser esposa, el ser mamá, te acerca más a Dios. Y el atender a tu familia, el vivir en este contexto de madre y de esposa, de mujer de familia,
le agrada a Dios, claro que sí, y es una adoración, es una manera de adorar a Dios. Me recuerda mucho, y tú decías, a la vida de Jesús, porque realmente, o sea, dices poner primero el servicio, honra, estar constantemente honrando el rol que Dios te ha dado, o sea, no solo la honra a tu esposo, no solo la honra a tu familia, sino también honra a los roles que Dios te ha estipulado, que Dios te ha dicho el hacer. También, obvio, la voluntad que Dios ha planeado para nosotros. Porque sí creo que muchas veces decimos, Dios, ¿por qué? O uno, no puedo decir como mujeres, porque siento que uno como que ha crecido en el ámbito cristiano, es como lo que añora porque es como que, ay, sí, qué bonito, ¿no? Pero sí hay personas que tal vez no se lo imaginan así, pero el basar tu voluntad ante Dios es una totalmente muestra de adoración. O sea, es totalmente muestra de adoración. Sí, ahí está la clave, en someterse a la voluntad de Dios. Porque, pues sí, como, pues, o sea, Dios nos creó con un libre albedrío, ¿no? Y Dios puso sueños en nosotros y puso anhelos, pero a veces lo que queremos como seres humanos no siempre se alinea a lo que Dios quiere. Entonces, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, cuando uno rinde sus planes, cuando uno rinde su vida, uno, puede ser que sí, uno sufre menos. Okay. Sufres menos cuando las cosas no salen como quieres. Pues sí, obviamente no es de que todos sean en sobrejuelas, no, porque Jesús dijo que mientras estuviéramos en este mundo íbamos a sufrir. Pero cuando sometes tu voluntad a la voluntad de Dios y te dejas guiar por Él, puedes tener la certeza de que todo lo que pasa en tu vida, sea bueno o malo, todo te ayuda para bien. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice todas, dice no solo las buenas, no solo las malas, todas. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, cuando sometemos nuestros planes, cuando sometemos nuestra voluntad, cuando le damos a Dios el control de nuestra vida, le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. O sea, volvemos otra vez al principio. Dejamos que Dios tome el control y podemos tener la certeza de que Dios va a actuar, y que pase lo que pase en nuestra vida, pues sí, Dios lo tiene en sus manos, ¿no? Y la adoración, o sea, es otra forma de ver la adoración cuando sometemos nuestra voluntad. Porque, como te mencionaba hace ratito, la fe es eso, es creer, es confiar en que la voluntad de Dios es buena, pase lo que pase. Sí. A veces no lo vemos así, a veces en nuestra humanidad, en nuestra razón, en nuestro razonamiento, vemos las cosas de una manera y a veces creemos que Dios es injusto, pero no. Desde nuestra humanidad así lo vemos, pero Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdad, Dios es amor, y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, adorar a Dios también implica someter tu voluntad a Él. Sí, claro. Me gustaría, para culminar, nada más recapitular eso, y me gustó mucho porque dijiste, volvemos al inicio, y es totalmente, es un círculo de adoración constante, adoración que llegaste a un nivel
y tú hace rato también lo mencionabas, que todas las pruebas te habían llevado a una prueba para pasar, una prueba específica, y es que es así, la adoración te va llevando y te va acercando más a Dios y teniendo más encuentros con Él, que después ya puedes llegar a enfrentar más pruebas para llegar al propósito que Dios te ha llamado a. Pero ¿cómo lo vas a hacer? En una constante adoración, porque la adoración es constante, es día con día, es renovarla, es si fallaste tal vez el día de ayer o no adoraste de la manera en la que lo tuviste que haber hecho, tienes una nueva oportunidad para hacerlo el día de hoy. Solo cabe hacerlo, pues es solo es el hacer. Sí. Bueno, es que a lo mejor puede que haya alguien que se esté preguntando, bueno, pero ¿qué es adorar? O sea, porque hemos hablado mucho de la adoración, pero yo digo que la adoración debe ser radical. Bueno, ¿y qué es esto de la adoración radical? Lo comentaba hace poco con el equipo de la alabanza ahí en la iglesia. La adoración radical es vivir completamente para Dios. Y bueno, ¿qué es vivir para Dios? Tiene que ver con todo lo que hacemos, otra vez, tiene que ver con cuidar lo que vemos, con cuidar lo que oímos, lo que decimos, lo que hacemos. Hay cosas, y otra vez, puede que haya cosas en nuestra vida que digamos, no tiene nada de malo, o así estoy bien, o sea, o no le hago daño a nadie. Pero son esas pequeñas cosas que a veces no vemos las que echan a perder nuestra vida. Pueden ser cosas tan simples como chistes en doble sentido, pueden ser las series que vemos en Netflix o en cualquier plataforma, no sé si debo decir marcas. En series, películas que vemos, el contenido que consumimos, pues, en redes sociales. Todas las plataformas. Ajá. Todo, vaya, todo lo que gira en torno al estilo de vida actual, ¿no? Las amistades que tenemos, las conversaciones que tenemos, que a veces no son, puede que no sean malas, pero no agradan a Dios. Okay. Entonces, todo lo que hacemos, tenemos que, ahora sí que examinarlo y traerlo delante de Dios y decirle, Señor, si hay algo que no te agrada en mí, si hay algo de mí que no te agrada, ayúdame a verlo y trae convicción en mi corazón de que eso no está bien. Entonces, ahí es donde empieza, yo creo que es donde podemos empezar a adorar. Sí, buscando de Dios, sí teniendo un tiempo de intimidad con Él, sí teniendo nuestro devocional, ayunando, orando, leyendo la Biblia. Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, no es solo leer la Biblia, es poner en práctica lo que dice la Biblia. Porque, pues, si, ¿qué caso tiene, no? ¿Qué caso tiene ayunar, aventarte el ayuno de Daniel o el ayuno que hizo Jesús de 40 días? Sí. Si no somos humildes, si no somos humildes delante de Dios y traemos este corazón imperfecto que tenemos. Y sí, como seres humanos va a haber día en que no pequemos, pero Dios en su misericordia nos ama y Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que somos imperfectos, pero nos ha dado su gracia, y Él es amor. Sí, hasta hace poco, o sea, yo creía que si cometía tal cosa o si batallaba en cierta área de mi vida, Dios me iba a rechazar. Y
y no iba a poder ir al cielo. Dios ha trabajado conmigo ciertas áreas con respecto a entender que Él me ama, a pesar de lo que soy, porque soy imperfecta, y que Dios conoce mi corazón, y que Dios me creó, o sea, Dios nos creó, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, Dios sabe que podemos cometer errores, pero aún así nos da de su gracia, aún así nos ama, pero tenemos que estar conscientes de que sí, Dios nos ama, pero no por eso vamos a pisotear el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, es vivir, otra vez, es vivir una vida en humildad. Es tener una actitud humilde delante de Dios. Sí, totalmente. ¿Quisieras añadir algo más? No sé qué más. Ok, está bien. Está muy bien. Sí, culminamos el video, ¿te parece? Sí. Sí, ok, va. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Gracias a ti por hablarnos con sabiduría. Gracias por hablarnos también desde la experiencia. Yo digo que Dios se glorifica aún más de todo lo vivido, sí. vamos viviendo, vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo experiencia y ahí eso es lo que podemos hablar. Entonces, muchas gracias por darte el momento, por dejar a tu bebé y dejar a tu familia en este día tan frío que ahorita está, pero gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Buen día.